Por eso vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a ver uno de los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hace algunas semanas atrás meditamos en el mensaje a la Odisea, si ustedes se recuerdan. El mensaje a la Odisea, que está en el capítulo 3, y le llamamos a ese mensaje la iglesia tibia, ¿verdad? Porque habla de que ellos no eran ni fríos ni calientes y que el Señor los iba a vomitar. ¿Se recuerda? La iglesia tibia, dijimos. Entonces creemos, hermanos, que cada mensaje de las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad?, nos habla de características que la iglesia cristiana ha tenido a través de toda la historia, a través de todos los tiempos. La iglesia cristiana ha tenido tiene y pasa diferentes circunstancias, diferentes situaciones que enfrenta, que vive a su interior y hacia afuera también. Y estas 7 iglesias nos da un panorama completo de todas las cosas que la iglesia cristiana enfrenta y va a enfrentar y ha enfrentado a través de la historia. Desde 2000 años atrás a la fecha, cada iglesia nos muestra algunos aspectos de lo que la iglesia cristiana debe de enfrentar. Entonces vamos a ver hoy esta segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, versículo 8. Esmirna, Esmir, que viene de mirra, de dolor, de sufrimiento. Por eso le vamos a poner, hermanos, a esta iglesia, así como a la Odisea le pusimos la iglesia tibia, a esta le vamos a poner la iglesia afligida. La iglesia afligida, ese es nuestro tema esta mañana. La iglesia afligida. Más hoy día, hermanos, que ha estado bien de moda, ¿verdad?, esta doctrina de la prosperidad, y se le dice a la gente, claro, son engañadores que engañan a la gente, ¿verdad?, que con el mensaje de que venga Cristo y usted no va a volver a tener sufrimientos, todo se le va a arreglar. Y entonces yo, por ejemplo, a veces he tenido personas que dicen, mire pastor, ¿y por qué desde que me convertí a Cristo, mire, más problemas he tenido? Es que fíjese que una de las características de la iglesia es que la iglesia a veces, ¿qué le pasa, hermano? Enfrenta aflicciones, enfrenta dificultades, ¿verdad? La parábola la parábola del sembrador nos enseña eso, que parte de la semilla cayó ¿en qué, hermanos? En pedregales, ¿verdad? Y como la semilla no pudo profundizar su raíz, cuando vino el calor del día, se quemó la plantita. Y Jesús dijo que esas eran las aflicciones, las preocupaciones, las pruebas que vienen a veces por causa del evangelio. Y entonces eso le pasa a veces a las personas, pero cuando las personas les hemos dado un mensaje equivocado, engañoso del evangelio, y le hemos hecho creer a las personas que viniendo a Cristo todos sus problemas se van a resolver y van a tener dinero y van a obtener todas estas cosas que se les ofrece. Entonces, pero ese no es el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces la iglesia de Esmirna, hermano, nos muestra esta característica, así como a veces la iglesia enfrenta tibieza, ¿verdad? Enfrenta indiferencia, a veces la iglesia es indiferente, así a veces la iglesia enfrenta aflicciones y dificultades. Pero vamos a leer del versículo 8 al 11 en Apocalipsis capítulo 2. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así se presenta Cristo. Él se describe de esta manera para darles confianza a esta iglesia que iba a enfrentar el sufrimiento y la muerte en algunos casos. Él se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto pero que ahora vive, como hemos cantado esta mañana. Versículo 9. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre paréntesis. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Será una iglesia que iba a padecer. Y aquí dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como aquel canto, ¿verdad? Que cantábamos, sé fiel hasta la muerte. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, ¿qué, hermanos? Aquí en este caso específicamente, el que venciere, ¿qué? Las pruebas. El que enfrente las dificultades y se mantenga fiel, el que venza las tribulaciones, las aflicciones, a ese dice que le toca enfrentar aflicciones, aún la muerte, y permanece fiel, ese que es un vencedor, ese dice, yo le daré la corona de la vida, dice el Señor. Es la promesa a esta iglesia. Entonces, Esmirna, hermanos, es la segunda ciudad. ¿Se recuerdan? Hablábamos de que si un cartero llevaba esas 7 cartas, tenía que hacer un recorrido, ¿verdad? Esmirna era la segunda ciudad después de Éfeso que tendría que visitar el cartero que llevaba las cartas. Entonces, Esmirna, hermanos, era una ciudad, dijéramos, así como Acajutla, no por lo bonito, sino que porque Esmirna era una ciudad que estaba a la orilla del mar Egeo. Entonces, se dice que Esmirna, hermanos, era una de las ciudades más bonitas, quizás la más bonita de aquella época. Esmirna era una ciudad hermosa. Se llamaba, le decían, era conocida como la ciudad de la vida, imagínense, porque ahí se disfrutaba, ¿verdad?, de muchas cosas. Esa ciudad, hermanos, era una ciudad por excelencia romana, por excelencia. O sea, estaba totalmente identificada con el imperio romano. En el año 195 antes de Cristo, Esmirna, hermanos, como ciudad manifestó su fidelidad a Roma, al emperador, a Roma. Y ya que ahí se erigió, se construyó una esfinge de la diosa, un monumento a la diosa de Roma. Durante el reinado del emperador Tiberio, que gobernó entre el 14 y 37 después de Cristo, ahí se construyó un templo en Esmirna, un templo bastante grande. En Esmirna, hermanos, se celebraban los juegos, ¿verdad? Y era algo magnífico, llegaba mucha gente, ¿verdad? Cuando se celebraban los juegos deportivos ahí en esa ciudad. Y como entraba el mar, ¿verdad?, a la ciudad, habían ahí cosas, era una ciudad bellísima, era grande y la describen como una ciudad gloriosa y pintoresca, la ciudad de Esmirna, la mejor quizás del Asia Menor en aquella época, la ciudad de la vida. Pero es contradictorio, hermanos. Imagínense una ciudad, claro, nosotros entendemos eso, pero imagínense una ciudad que se llamaba la ciudad de la vida, porque ahí llegaba la gente a disfrutar, habían seguramente restaurantes, había un precioso malecón quizás en la ciudad, lo más probable, y era una ciudad pues bellísima, había mucho turismo ahí. Imagínense cuando se celebraban los juegos, como los Juegos Olímpicos, cuánta gente llegaba, y era una cosa, la ciudad de la vida, un lugar para ir a disfrutar y conocer y cosas como esas. Pero en esa ciudad, la iglesia de esa ciudad, aunque era la ciudad de la vida, ¿verdad?, sin embargo, contrastantemente la iglesia iba a enfrentar, ¿qué hay, hermanos? Muerte, aflicción y muerte. Algunos iban a enfrentar la muerte. La ciudad de la vida en el mundo para la iglesia iba a ser muerte.
muerte. La ciudad esplendorosa, esta ciudad tan hermosa, la iglesia iba a sufrir ahí en esa ciudad. La iglesia iba a sufrir persecución y aflicción. Y es lo que el Señor les estaba diciendo y se está presentando de esta manera porque el Señor los estaba preparando a través de este mensaje para que ellos pudieran enfrentar las aflicciones y poder ser vencedores y poder recibir el galardón que el Señor tiene preparado para todos aquellos que le amamos, hermanos. Amén. Entonces queremos ver, hermanos, varias cosas que podemos aprender aquí acerca de la aflicción en la vida de la iglesia, en la vida cristiana. Vamos a ver así rápido 7 cosas acerca de la aflicción. Si usted está enfrentando alguna aflicción, alguna situación de dificultad, hermanos, pues yo espero esta mañana que al meditar en estas cosas usted pueda ser fortalecido, pueda ser animado y pueda recibir esperanza de parte del Señor ante esta realidad, hermanos, que hemos de enfrentar los creyentes en diferentes circunstancias. Pero vamos a ver entonces 7 cosas. La número 1, vamos a verla ahí en la pantalla. Número 1, la aflicción, hermanos, es parte, ¿qué dice ahí? De nuestra vida cristiana normal. La aflicción es parte de nuestra vida cristiana normal. Juan le escribe a la iglesia de Esmirna y le dice, el diablo echará a algunos en la cárcel, le dice. O sea, algunos van a enfrentar estas situaciones difíciles. Hermanos, la iglesia y la vida cristiana ha de enfrentar aflicción, hermanos, porque en el mundo el Señor dijo, tendréis aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pero la razón básica por qué vamos a enfrentar dificultades en el mundo es porque tenemos un adversario. Y como creyentes, como cristianos debemos de tener eso presente, hermanos. Usted y yo tenemos, si usted dice yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Jesús, usted tiene un enemigo en este mundo. Yo sé que no nos gustan los enemigos, ¿verdad, hermano? Queremos estar en paz con todos, pero hay alguien que no quiere estar en paz con nosotros, y ese es el diablo, Satanás. Y como Él es nuestro enemigo, Él está como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. El diablo no descansa, está constantemente buscando la manera, las razones, las justificaciones para traer aflicciones a la vida del cristiano. Y por eso se menciona ahí a Satanás, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, dice el escritor. Él es el enemigo de nuestras almas y procura nuestro mal constantemente. Entonces no debemos extrañarnos que vengan dificultades a nuestra vida, porque hay un enemigo en el mundo que quiere nuestro mal. Amén, hermano. Entonces, cuando la iglesia sufre y es afligida, debemos estar conscientes de la obra satánica también. Yo quiero que leamos un versículo en la primera carta de Pedro. Vamos a regresar aquí, pero busque primera de Pedro en el capítulo 4 y vamos a leer 2 versículos ahí en primera de Pedro, capítulo 4. La aflicción es, por tanto, es normal en la vida cristiana, porque este enemigo nuestro busca constantemente la oportunidad para traernos aflicciones. Siempre está dispuesto a acusarnos, siempre está dispuesto a meter disensión, a meter división, a meter malos pensamientos, a atacarnos con darnos, a ponernos en contradicción con otros. Siempre busca ocasión y está metiendo pensamiento en la mente de los creyentes de diferentes maneras, tentaciones y acusaciones y distintas formas. Y este enemigo nuestro no descansa. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, dice Pedro, no os, ¿qué dice, hermanos? Sorprendáis, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, la aflicción, la dificultad no es algo extraño a la vida cristiana. Amén, hermano. Sé que nos cuesta decir amén, pero esa es la realidad. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Si no, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, hermanos, número 1, si usted está enfrentando dificultades, amado hermano, hermana, si usted está enfrentando, no quisiéramos, ¿verdad? Imagínense nosotros como pastores, ¿cómo no quisiéramos que no tuviera usted aflicción? Que no tuviéramos aflicciones, que a veces situaciones tan difíciles. Pero eso es parte de la vida cristiana normal. No es algo extraño, la aflicción, la dificultad en la vida cristiana. Entonces, cuando viene la dificultad a su vida, usted no deje meterse ese pensamiento de que Dios no está con usted. Ese es el diablo. Él le mete la aflicción y después le dice que Dios no está con vos, por eso te está viniendo esa aflicción. ¿Verdad? Fíjese cómo es el diablo de malévolo, ¿verdad? Dice, es que Dios no está contigo, porque si Dios estuviera contigo no te pasaría eso. Es un mentiroso. Es un engañador. Le dice, no, nadie te quiere, nadie aquí, nadie allá, y mira, y hoy que estás pasando esta aflicción y se han acordado los hermanos, los pastores menos, y bueno, tantas cosas, hermano. Pero si usted está enfrentando dificultades, eso es parte de la vida cristiana. Ahora, si usted oye un predicador de la prosperidad, le va a decir que otra cosa. Pero ya usted sabe que eso es una mentira, es un engaño, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Usted que conoce la palabra, por eso necesitamos enseñarle la Biblia a las personas, la palabra de Dios, para que no sean engañadas. Jesús dijo que muchos mentirosos iban a salir por en el mundo, muchos profetas falsos. Entonces la aflicción número 1 es parte de la vida cristiana normal. Número 2, hermanos, la aflicción siempre trae un resultado. ¿Un resultado, hermanos? Dígalo, por favor. Nos trae un resultado positivo, siempre. Ahora, a los creyentes, al inconverso quizás no, aunque pueda ser que sí, pero a los creyentes la aflicción siempre nos va a traer un resultado positivo. La palabra aquí, hermanos, tribulación, la palabra tribulación es una palabra que quiere decir también presión. La palabra griega es presión. Dice, van a sufrir presión, tribulación, van a ser presionados, está diciendo Juan aquí. Entonces, como por ejemplo la presión sobre las uvas, ¿verdad? En la antigüedad, en el lagar, ¿verdad? Las uvas se tiraban al lagar, que era como un pozo, como una piscina, ¿verdad? Y ahí se paraban, llegaban personas, ¿verdad? Descalzos y empezaban a saltar en las uvas y ¡pac! Las uvas explotaban y presionaban con esos saltos a las uvas. ¿Y cuál era el resultado de esa presión sobre las uvas? Vino. Algo positivo. Claro, si usted se toma sus 10 botellas de vino no va a ser muy positivo, pero el resultado era vino para tomar en la Santa Cena, por ejemplo, ¿verdad? Si usted dice toma vino en la Santa Cena, diga usted, ¿verdad? Entonces sale vino, algo positivo. O por ejemplo, los granos de trigo, ¿verdad? Los granos de trigo en la molienda, en el molino, el grano de trigo sufre presión ahí. Y con la presión son machacados los granos. ¿Y qué sale de esa presión sobre los granos? Masa, una masa para hacer pan, harina para hacer pan, para hacer tortillas, tantas cosas. Entonces, la presión sobre algo bueno, sobre uva, sobre un grano de trigo,
trae algo positivo. Entonces la presión sobre un creyente, porque Jesús dijo que los cristianos éramos la buena semilla. Entonces cuando el Señor permite la presión, el diablo puede tener intenciones malas, pero Dios siempre va a ocupar esa presión para sacar lo mejor, para sacar algo bueno. Por eso podemos asegurar que la aflicción siempre trae un resultado positivo a la vida cristiana. La presión sobre el cristiano, la buena semilla, siempre resulta en algo bueno. Mire lo que dice. Busque Santiago capítulo 1. Vamos a leer aquí unos versículos. Santiago en el capítulo 1. La presión, hermanos, la aflicción en la vida cristiana desarrolla nuestra vida espiritual. Siempre la aflicción, las pruebas, las dificultades, siempre desarrolla nuestra vida espiritual. Eso es algo positivo. Las dificultades nos hacen madurar, nos hacen crecer en el Señor, nos hacen desarrollarnos espiritualmente. Pablo, mientras busca a Santiago, le voy a leer en Romanos. Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, no solo esto dice, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, dice él, nos alegramos, dice. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y hermano, la paciencia es un elemento indispensable en el desarrollo de la vida espiritual. Una de las cosas que más necesitamos en la vida espiritual es la paciencia. Dios no es un microondas, ¿verdad? Ni es una máquina tragamonedas que usted le echa la moneda y rapidito le saca ahí la galleta, la gaseosa, ¿verdad? No, Dios no funciona así. No, Dios no funciona. Trae tu ofrenda, ¿verdad? Como muchos dicen, trae tu ofrenda y Dios te va a devolver el doble. Si vos das una ofrenda de tanto, Dios te va a dar el doble. Como que Dios es una moneda, una máquina de esas, ¿verdad? Que usted le mete algo y le da otra cosa a cambio. No. En nuestro trato y caminar con Dios necesitamos ejercitar la paciencia. Dios no es un microondas, ¿verdad? Que un minuto y ya la comida sale calentada y todo, bien rápido. No. Dios trabaja como el alfarero, despacio. Toma su tiempo el Señor siempre. Y solo la fe puede darnos esa paciencia de creer y de esperar en Dios. Solo la fe. Pero la prueba, dice Pablo, y dice Santiago aquí, dice que la prueba produce paciencia. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, la presión siempre trae resultados positivos, la aflicción, las dificultades. Aunque yo soy igual que usted, no nos gusta. Es tan difícil a veces circunstancias, situaciones que uno no quisiera enfrentar. Y la aflicción, ¿no? Cosas incómodas, difíciles y uno no quisiera. Pero tenemos que ver y acordarnos de la iglesia de Esmirna y acordarnos que la aflicción y la dificultad es parte de la vida cristiana y que en la vida cristiana siempre va a traer un resultado positivo. Número 3.
La aflicción, hermanos, nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso. La aflicción, hermanos, desarrolla discernimiento en la vida cristiana. Por eso dice aquí el escritor Juan, él habla de los judíos, dice, ¿verdad? Los judíos. Dice en el versículo 9, en la segunda parte, yo conozco, dice, la blasfemia de los que dicen ser y no. O sea, eran, sino que dice, son sinagoga de Satanás. La iglesia falsa. Dice la blasfemia, la palabra blasfemia, hermano, lo que quiere decir es una calumnia. Blasfemar es calumniar, es una injuria. Entonces, cuando dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, se estaba refiriendo que habían personas ahí en la iglesia que se decían judíos o se decían creyentes o parte de la iglesia, pero ellos todo el tiempo estaban blasfemando contra la iglesia, injuriando a la iglesia, estaban calumniando a los hermanos. Hermanos, cuando alguien viene a decirle algo de un hermano, y si usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted escucha eso. Peor si es un líder, un pastor, no se diga en la iglesia. Usted tiene que ponerle mucho cuidado cuando alguien viene a decirle algo de alguien, de cualquier hermano. No se lo puede tragar y peor irlo a repetir. Eso es delicadísimo. Es más, el 10º mandamiento dice, no hablarás falso testimonio contra tu hermano. Pero la lengua es un mundo de maldad, dice Santiago, y la lengua no se cansa. La lengua es venenosa, es un mundo de maldad, es inflamada por el mismo infierno, dice Santiago en el capítulo 3. Entonces, estas personas en la iglesia que se decían muy judíos y en realidad, dice, no lo eran, blasfemaban, injuriaban, calumniaban a la iglesia, a los hermanos. Blasfemaban a los cristianos. Bueno, como Pablo, ¿verdad? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, dice que Pablo fue un blasfemo, dice. Habiendo sido un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo de Cristo, pero un blasfemo de la iglesia. La gente que habla mal de la iglesia, hermanos, también hay que tener cuidado con eso. Claro, en la iglesia, como vamos a ir viendo todas las cosas que pasan en la iglesia, y ahí está todo. ¿Le va a sorprender usted? Ve, dice, sí, eso he visto yo, va a decir usted. Pero ahí está. Sí, en la iglesia hay gente que le gusta andar blasfemando, injuriando a los hermanos, a la misma iglesia. Se presta a eso, son instrumentos de Satanás para eso. Pero usted no. Tenga cuidado. Pablo fue un blasfemo del Señor y de los cristianos de la iglesia. Exactamente cuál era la acusación que los judíos hacían de los hermanos, no sabemos cuál era exactamente. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, usted puede revisar y puede darse cuenta, no vamos a ir por el tiempo, pero usted puede ir al libro de los Hechos y darse cuenta cómo los judíos eran terribles para perseguir a los cristianos, cómo los apresaban y cómo los acusaban falsamente, cómo acusaron a Jesús, fueron los mismos judíos, es supuestamente el pueblo de Dios. Dicen ser judíos, pero no lo eran en verdad, dice Juan. Y podían ser no judíos en dos sentidos por lo menos. Primero, porque no seguían las enseñanzas de Moisés. Decían que eran judíos, pero no seguían las enseñanzas de Moisés, como Jesús lo dijo. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, de los que no dicen ser judíos y no lo son, porque no siguen las enseñanzas de Moisés. O no eran judíos espiritualmente, o sea, no eran cristianos en verdad. Porque hermanos, los que se oponen a la verdad de Dios, esos son del diablo, dice la Escritura. Y la verdad de Dios, como cantábamos hoy, creo
sí, en el Señor, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, pero también decía la letra de este canto, creo en la iglesia. Por eso estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Sí, la iglesia hay muchas cosas. Sí, en la iglesia hay judíos, hay cristianos que dicen que son cristianos, pero que no lo son realmente. Sí, en la iglesia pasan miles de cosas en las iglesias. Sí, pero la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo y tenemos que tener cuidado. No podemos desacreditar a la iglesia, nosotros no. Si hay algo que hay que arreglar, pues veamos cómo lo arreglamos, pero no vamos a desacreditar a ninguna iglesia, hermano. Ninguna iglesia. Ahora, cuando todo marcha bien, hermanos, todo es bonito, ¿verdad? Todo es bonito cuando todo marcha bien. Y hay fiesta y hay celebración en la iglesia. Pero cuando viene la dificultad, entonces sale a luz lo que hay en el corazón. Cuando viene la presión, cuando viene la aflicción, sale a luz quién es quién, hermano. ¿Dónde estamos parados? Sale nuestro carácter, salen nuestras amarguras, salen nuestros sentimientos, salen nuestros temores, etcétera, etcétera. Sale quién es de verdad del Señor. Como dice la parábola del sembrador, cuando viene la aflicción por causa de la palabra, entonces se seca la plantita. Entonces la aflicción, hermanos, saca a luz lo que hay en el corazón y nos permite ejercer discernimiento de lo que es y de lo que no es, lo que es verdadero y lo que es falso. Eso es lo número 3. Número 4. La aflicción, hermanos, esta es una buena noticia, miren. La aflicción normalmente es, como dice ahí, hermano, corta. Gloria a Dios, hermano. No se alegran, hermano. La aflicción normalmente es corta. Dice nuestro texto, dice aquí de la iglesia en Esmirna, dice que, ¿cuántos días dice iban a echar? ¿Tendréis tribulación por cuántos días? Dice el versículo 10. 10 días, dice. No, 10 días no. Pero no es mucho, pudiéramos decir. No es mucho. Los 10 días, hermanos, simboliza un tiempo relativamente corto. Aunque iban a sufrir por su fe, pero iba a ser por un tiempo breve. Pero después del sufrimiento ellos iban a ser victoriosos. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Busque Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. ¿Me puede poner, hermano, en la pantalla? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, si es tan amable. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Llegaron, hermano. Leemos juntos. Dice, porque esta, ¿qué dice, hermano? Leve tribulación que momentánea. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, dice tribulación momentánea. Y mire lo que dice Pedro. Versículo 10 del capítulo 5. Dice, mas el Dios de toda gracia, ahí está en la pantalla, que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo le dice a los corintios también, que le dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentado, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Hermanos, la idea general es de que las glorias, las promesas y todo lo que Dios va a traer a la vida del creyente no es comparable a las dificultades que podamos enfrentar en esta vida. Esa es la idea del Nuevo Testamento. No es comparable las dificultades, porque un poco de tiempo dirá alguien, ay, si ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, ya llevo tanto tiempo. Bueno, pero lo que la Biblia dice que es
tenemos que ver que la dificultad, la aflicción va a ser relativamente corta, como esos túneles, ¿verdad? ¿Cuántos han ido ahí por los túneles que hay allá en la carretera del litoral? Hay como 3 o 4, ¿verdad? No recuerdo. Pero hay un túnel que es bien largo. Cuando usted comienza y entra al túnel, usted solo ve lo oscuro, no ve luz al final. Pero hay otros túneles que son un poco más cortos, que desde que usted entra sí ve oscuro, pero ve allá al final la luz, ¿verdad? Y usted sabe que ya ahí está la salida ya. Entonces, yo creo que eso ilustra bien la idea de cómo debemos enfrentar la dificultad. Debemos enfrentar la dificultad con la conciencia de que la luz está ahí enfrente, que la salida está ahí enfrente, que Dios en su bondad, sí, permite que venga la aflicción a nuestra vida, el momento difícil, pero que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a sacar victoriosos, nos va a sacar vencedores. Y debemos enfrentar la dificultad con esa conciencia. Debemos enfrentar la tentación con ese pensamiento de que la salida está ahí cerca, está pronta. No hay mejor manera y no hay otra forma, creo, de enfrentar el dolor, el sufrimiento, sino comparándolos con las promesas y las glorias que dice el Señor que traerá a nuestras vidas. Y que todas las dificultades que enfrentamos son momentáneas y son leves, comparadas con las glorias que el Señor traerá a la vida de la iglesia, a la vida del creyente. Número 4 es ese. Número 5. Hermanos, la aflicción nos enriquece espiritualmente. La aflicción nos enriquece espiritualmente. Dice aquí, Juan le dice a los de Esmirna, a la iglesia en Esmirna: si yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, le dice. Yo conozco tu pobreza. Yo conozco tus dificultades económicas, tus limitaciones financieras, pero le dice, tú eres rico. Tú eres rico. Hermanos, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo a los Efesios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y puede ser, como en el caso aquí de los hermanos en Esmirna, a pesar que era una ciudad próspera, fíjese. Qué curioso. Era una ciudad próspera para negocios y para muchas cosas, pero los hermanos aquí en esta ciudad, la iglesia en este lugar, aunque era una ciudad próspera materialmente hablando, pero la iglesia misma iba a enfrentar y estaba enfrentando limitaciones económicas, pobreza, dificultades, porque, hermanos, a veces pasa así. Eran pobres, pero a la vez eran ricos. Eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente, es lo que el Señor les está diciendo. Porque, hermanos, además de la persecución física, parece ser que ahí, hermanos, la iglesia enfrentó una persecución, dijéramos, financiera. Esmirna era una ciudad comercial, pero era una ciudad de corporaciones, de grandes negocios. Y hermanos, el gobierno regulaba estrictamente las actividades comerciales en esta ciudad. Y habían, según dicen algunos historiadores, habían sindicatos como los de hoy día más o menos. Y entonces controlaban mucho todas las actividades económicas, financieras. Y entonces, debido al intenso odio que había aquí en esta gente contra la iglesia y a la obra satánica de la que ya hablamos, que había la persecución contra la iglesia, había persecución económica, financiera también, había un odio contra los cristianos. Estos judíos falsos los blasfemaban, los injuriaban, hablaban mal de los cristianos. Y había entonces en la ciudad un mal concepto de los cristianos. Cuando alguien decidía seguir a Cristo en esta ciudad, hermano,
sus oportunidades económicas se limitaban. Algunos eran despedidos de sus empleos por decir que eran cristianos. Otros que eran comerciantes tenían que cerrar sus negocios porque ya no querían hacer negocios con él porque decía, este es un cristiano y estos son a saber qué, por las mismas acusaciones que hacían contra él, contra ellos. Entonces, esos cristianos, algunos que tenían bonanza económica quizás en la ciudad, enfrentaron la bancarrota. Entonces la iglesia iba a enfrentar y enfrentó dificultades económicas porque los hermanos estaban en dificultades económicas. Y esa, hermano, fue la norma en la iglesia cristiana en el siglo II y en el siglo III, casi en todas partes, por todas las persecuciones que hubieron durante esos 2 siglos. Ser cristiano era difícil, aún para encontrar trabajo y estas cosas. Entonces el que decía que iba a seguir a Cristo, iba junto con esto de que iba a enfrentar la pobreza también. Imagínese que usted sea tenga una buena posición, una persona, digamos, X tiene una buena posición económica y dice, conviértete a Cristo y de premio por convertirte a Cristo vas a enfrentar pobreza. ¿Qué ganga la que vos me ofreces? Le dirían, ¿verdad? ¿Qué ganga? Pues eso era lo que ellos enfrentaron. Ellos enfrentaron. Algunos han dicho que las iglesias de los primeros 3 siglos fueron marcadas por la pobreza material, pero por el poder espiritual. Mientras en nuestros días, hermanos, la iglesia es marcada por la riqueza material muchas veces, pero por la pobreza espiritual. La iglesia cristiana hoy día tiene muchos recursos materiales. Los cristianos tienen muchos recursos materiales muchas veces, pero la iglesia está débil espiritualmente hablando. En realidad, los cristianos muchas veces no tienen la bendición, sino la maldición de poseer bienes materiales que les reducen su capacidad de desarrollo espiritual. Pero muchas veces los que viven en empobrecimiento económico, hermanos, viven una vida abundante espiritualmente hablando. Pablo habla de esto en 2 Corintios. Mire, leamos este versículo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Pablo habla de esto aquí, segunda carta a los Corintios. Porque Pablo enfrentó esto. Pablo como fariseo, hermanos, hablando materialmente, tenía todo garantizado como un fariseo. Pero cuando él decidió seguir a Cristo, cuando él se convirtió y dejó el fariseísmo para seguir a Cristo, hermanos, Pablo tuvo que hasta irse a hacer tiendas, tuvo que trabajar con sus propias manos para poder subsistir y para poder hacer la obra de Dios. Hermanos, si vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que estar dispuestos a enfrentar muchas veces limitaciones, dejar cosas. Pero hoy día muchas veces aquellos que queremos o quieren servir a Cristo, lo primero que están esperando es qué les va a dar la iglesia. ¿Qué sueldo o qué compensación económica van a recibir a cambio? Pero esa no es lo que normalmente, no es la norma en las Escrituras. Segunda a los Corintios capítulo 6, el versículo 10. Pablo dice, versículo 9, como desconocidos, dice, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, dice. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, pero mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, dice. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice. Y esa es la vida, esa es la realidad que vivió la iglesia en Esmirna. Hermanos, la aflicción
Las dificultades nos enriquece espiritualmente. Número 6. Hermanos, la aflicción nos permite mostrar nuestra sincera fidelidad a Cristo. Cuando viene la dificultad, entonces podemos mostrar, es una ocasión para mostrar que en verdad somos de Él, que amamos a Cristo, que le pertenecemos a Él y que pase lo que pase o venga lo que venga, como cantábamos también. Venga lo que venga, Señor, yo quiero serte fiel, Señor, en la abundancia o en la escasez, en la bonanza o en la dificultad, Señor. Quiero serte fiel, Señor. Quiero caminar contigo. Pablo le dijo a los corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean extraviados en su sentido de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, siempre ha sido una de sus armas preferidas de Satanás, siempre el desánimo y a través de la aflicción y las dificultades. Siempre esa es una de sus armas. Traer aflicción para desanimarnos, para limitarnos. Siempre es parte de las estrategias de Satanás. Hermano, no es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien, no es difícil. Pero es más difícil servir a Dios fielmente en medio de una constante angustia. Perseverar en el deber de cada día en medio de una cerrada oposición. Ellos iban a enfrentar, hagamos un recuento de las cosas que iban a enfrentar. Iban a enfrentar el descrédito. Iban a enfrentar el descrédito, la blasfemia de los que decían ser judíos. Iban a enfrentar la pobreza. Algunos iban a enfrentar el encarcelamiento y otros posiblemente la muerte. Pero el Señor les estaba diciendo: permanezcan fieles en medio de la aflicción, como Job, ¿verdad? Y como todos aquellos que han permanecido fieles. Y como Pablo le escribió a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? ¿Nos va a separar la tribulación? ¿Nos va a separar la tribulación? No. ¿Nos va a separar la angustia? No. ¿Nos va a separar la persecución? No, está diciendo Pablo. ¿Nos va a separar el hambre? No. ¿Nos va a separar la desnudez? No. ¿Nos va a separar el peligro? ¿Nos va a separar la espada? No, 1000 veces no. Nada, dice Pablo, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Nada, dice, nada. Hermanos, mi oración sinceramente, porque hay pasajes, ¿verdad?, que nos mandan a orar por las autoridades para que vivamos en quietud, dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Mi oración es: Señor, pon autoridades, dale sabiduría, pon gente que ame este país, que ame a la gente de este país y que haya lugar para el trabajo, para que los hermanos, que salgamos adelante, que haya recursos materiales. Esa es mi oración normalmente. Y la Biblia nos manda a orar de esa forma. Que haya tranquilidad, que haya paz. Pero eso está en las manos del Señor, ¿verdad? Si Él quiere que haya más dificultades en este país, hermano, no vamos a estar orando: Señor, trae más dificultades. No creo que sea la manera de orar. No creo que esa sea la manera de orar. Pero si vienen las dificultades a nuestras vidas de una o de otra manera, hermanos, que podamos ser como dice el Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 11, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como dijo alguien, hay que estar dispuesto a morir por sus convicciones si fuera necesario. Hermano, no deje que nada ni nadie le desanime en su servicio a Cristo.
No deje que nada ni nadie le desanime en su servicio a Cristo. No permita eso. Y si usted en algún tiempo le sirvió al Señor, sirvió a la iglesia y por circunstancias que ha vivido se ha echado para atrás y con motivo y razones quizás, pero no permita, retome el cayado, retome el arado, retome el camino del Señor para servirle. Sirvámosle. Ese es nuestro propósito, glorificar a Dios en nuestra vida de todas las maneras. Dice, vencieron con la sangre del Cordero la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por último, hermano, la aflicción nos ayuda a ver las promesas de Dios. En el versículo 6 el Señor les dice, les da la promesa de la corona de la vida. La estéfanos era la corona de la vida, estéfanos es la palabra, estéfanos, era la guirnalda, ¿verdad?, con que coronaban a los vencedores en los Juegos Olímpicos en aquel entonces. La corona de la vida, la corona de los vencedores. Hermano, ahí es donde usted y yo debemos estar en aquel día. Que el Señor nos dé su corona, la corona, el estéfanos, de los vencedores, de los que vencieron, de los que a pesar de los pesares fueron fieles al Señor Jesucristo. No sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué traerá el día de mañana, pero oramos como Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos, Señor, no queremos, pero si es necesario, si así está en tu corazón, Señor, queremos serte fiel. Queremos serte fiel a pesar de todo y ser hallados vencedores. Era el premio al vencedor en una lucha. Y la vida cristiana es una lucha, es un conflicto. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como dijo alguien, la vida cristiana, la iglesia no es un crucero. La vida cristiana es un buque de guerra. La vida cristiana, hermanos amados, no estamos aquí de vacaciones, estamos trabajando, estamos peleando, estamos luchando, estamos corriendo, porque tenemos una meta y un galardón que nos espera y lo anhelamos y corremos y luchamos por ese galardón que es nuestro mismo Señor Jesucristo. La corona de la vida, dice, que yo te daré. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, dice el versículo 11. La muerte segunda es el infierno, ¿verdad? La muerte física, eso no es nada. La muerte física no es nada. Y debemos enfrentar la muerte física con nuestros ojos puestos al Señor. Y es una gran ocasión para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo y en nuestra fe en la vida eterna, en aquel que nos salvó y nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Pero la muerte segunda, eso sí es terrible. El infierno de fuego, el lago de azufre y fuego. La muerte eterna, la separación eterna de Dios, el castigo eterno, donde el gusano no para de morder. Un hoyo profundo donde el que cae ahí no deja de caer nunca. Una oscuridad eterna donde será el lloro y el crujir de dientes. El lago de fuego, la segunda muerte, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Son todas sus promesas. Hermanos amados, ese es el llamado que nos recuerda la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que el Señor no encontró falla en ella, sino solo alabanzas.
Es una de las dos iglesias que reciben más que todo alabanza. Tribulación, una iglesia que enfrentó la presión, la tribulación, enfrentó la pobreza material, pero se enriqueció espiritualmente, que fue fiel. Seamos fieles a Cristo hasta el punto de morir si fuere necesario. Hermanos, ¿saben ustedes? Hay un famoso obispo, ¿verdad? Cristiano, un pastor, Policarpo se llamó él. No sé cuántos han oído. Él vivió del año 70 al año 155 después de Cristo. Policarpo fue discípulo de Juan. Fue un discípulo de Juan el que escribió la carta. Cuando Juan escribió la carta, ya Policarpo ya había nacido. Fue un discípulo, un joven discípulo de Juan, que él lo dejó, dicen algunos, en la iglesia. Pero hermanos, Policarpo fue martirizado a sus 85 años, en el año 155. 85 años tenía Policarpo. Y él fue el pastor en ese periodo de la iglesia de Esmirna. Y él mismo murió en la hoguera. Pero dice la historia que lo querían clavar a la madera, acostarlo y clavarlo en las maderas para que no saliera corriendo cuando encendieran el fuego. Y él les dijo que no era necesario que lo clavaran, que su Señor le iba a dar la fuerza. Y dice la historia que solo lo amarraron de las manos y lo acostaron y encendieron la hoguera en el anfiteatro romano donde lo llevaron. Porque dice que un día, mientras se quedó dormido orando, Policarpo tuvo un sueño y en el sueño estaba recostado sobre una almohada y la almohada se encendió y se despertó él y él entendió que él iba a morir en el fuego. Entonces cuando llegaron los que lo iban a capturar, él pudiendo huir se entregó. Y por todo el camino dice la historia que trataron de persuadirle que negara. Solo lo que tenía que hacer era negar a Cristo. Solo eso tenía que hacer. Y él iban a perdonar la vida. Y cuando él, dice la historia, que se negó y les dijo que eso nunca lo iba a hacer, siendo un anciano de 85 años, lo aventaron del carruaje y se lastimó la cadera, una pierna. Y aún así se volvió a subir al carruaje y finalmente lo llevaron al anfiteatro romano, lo metieron ahí, lo acostaron. Y entonces dice la historia que cuando encendieron el fuego no le hacía daño. Y entonces vino un soldado y lo atravesó con una espada. Y por eso se dice que Policarpo murió por fuego y por espada. Y él era el obispo de la iglesia en Esmirna. Y quizás cuando Juan escribió eso, de alguna manera fue un presagio, ¿verdad? Un anuncio de las cosas que iban a enfrentar en este lugar. Pero Policarpo es un ejemplo de alguien que dio aún su vida. Hermanos, quizás todos nosotros, quizás no nos va a tocar eso, quizás no sabemos, pero lo más probable es quizás que no. Pero a veces hay cosas tan pequeñitas, ¿verdad? En nuestro diario vivir. A veces ni siquiera una mala mirada queremos sufrir. Por decir, mejor preferimos no decir que somos cristianos. Mejor preferimos no llevar nuestra Biblia, ¿verdad? Para que nadie quizás nos vea mal o algo así. A veces hasta nos avergonzamos de cosas tan pequeñas. A veces una media prueba y ya queremos entregar nuestro ministerio, dejar de hacer lo que estamos haciendo por cualquier cosita. Hermanos, la iglesia en Esmirna nos llama a enfrentar todas las cosas, viendo las promesas del Señor y serle fiel a Él, aún si es necesario, hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te damos gracias, Señor, por poder ver tu palabra, Señor. Oh, amado Señor, solo tú sabes, oh Dios,
¿Qué cosas estamos enfrentando cada uno de los que estamos aquí? Solo tú sabes, Señor. Pero Señor, esta mañana queremos suplicarte, oh Padre, en el nombre de Jesús,